Hola, muy buenas, bienvenidos a este vídeo de desarrolloweb.com, en el cual estamos tratando la introducción a las bases de datos en PHP y en concreto vamos a ver cómo insertar un registro con PHP. Esta es la tercera parte del vídeo y en las dos primeras vimos primero cómo gestionar una base de datos MySQL y luego cómo hacer un primer script de conexión, una base de datos para hacer una sentencia de selección y recuperar los datos que hay en una tabla. Entonces vamos a crear un nuevo archivo que nos servirá para hacer un formulario desde el cual introduciremos unos datos y con esos datos generaremos nuevos registros en la base de datos con esas informaciones que introduzcamos. Muy bien, sería insertar.php, que es el archivo que estáis viendo. Dentro de ese archivo voy a colocar, podría empezar colocando el documento básico de las etiquetas HTML, head, body y todo eso, pero voy a hacerlo directamente sin ese documento básico que va a ir funcionando y como ya sabéis todos HTML, pues bueno, perfecto. Entonces simplemente estoy aquí haciendo un if $post, que eso quiere decir estoy recibiendo algo por formulario. Entonces si estoy recibiendo algo por formulario, o mejor dicho, como está negado, if no $post, if admiración $post, entonces quiere decir si no estoy recibiendo nada por formulario, ¿qué hago? Pues muestro el formulario para que el usuario vea el formulario donde introducir los datos de ese nuevo registro. Como estáis viendo, el formulario lo creo con la etiqueta form, en la cual le coloco el método post para enviar los datos por post. Podía enviarlos también por get, pero bueno, formulario se suele enviar por post, que queda más limpio porque no se manda en la dirección, se manda en las cabeceras del HTTP. Y entonces luego en action coloco el nombre de la página web que va a recibir esos datos del formulario, que en este caso es insertar.php, porque es la misma página web que envía los datos o que muestra el formulario y que luego recibe los datos. Y luego con ese if $post decido si estoy recibiendo datos por el formulario o no. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el campo nombre, que es un input type text nombre. Al nombre, a los campos de texto, a los campos de formulario en general, hay que colocarles un name, que es el nombre con el que luego vamos a recibir ese dato en el formulario, ese dato del formulario. Entonces dirección, nombre tiene el name nombre, el campo dirección, que es un otro input type text, tiene el name dirección, el campo CIF tiene el name CIF, o sea, todos los names de los campos de formulario tienen los mismos names que los names de los campos de la tabla. ¿Y tienen que ser iguales? No, exactamente no tienen por qué ser iguales. Yo los pongo iguales para acordarme, pero yo a este name del text area le podría dar cualquier name que yo quisiera, o sea, o al name del campo nombre le podría poner n de nombre. Simplemente, siempre y cuando vosotros os acordéis en la página que vais a recibir los datos que el name es con tal nombre de variable, ¿no? Entonces ahora estáis viendo que estoy colocando un botón de submit y ese botón de submit tendrá el value enviar para que el botón de submit esté escrito enviar. Y ya tenemos ese formulario hecho. Ahora podríamos crear el else, que sería el caso contrario de si recibo datos de post. O sea, quiere decir, ese else se ejecutará cuando estoy recibiendo datos del formulario. ¿Y qué hay que hacer con esos datos? Pues insertarlos en la tabla cliente. ¿De acuerdo? Entonces ahora, ¿qué tendré que hacer? Pues crear una sentencia SQL para acceder a la base de datos y en concreto a la tabla cliente e insertar los datos. Entonces todas estas sentencias de SQL, en este caso, son en otro lenguaje de programación que es en SQL. Y ese lenguaje, pues bueno, por ejemplo, para insertar un dato, una tabla, se hace con la instrucción insert, luego into, y ahí el nombre de la tabla, que en este caso sería cliente, y luego del nombre de la tabla colocas pues los valores, perdona, primero los nombres de los campos que quieres insertar entre paréntesis y separados por comas. Entonces quiero insertar el nombre, quiero insertar la dirección, el CIF y los comentarios, y luego los values de los campos. O sea, los valores que van a tener cada uno de esos campos. Notar que no estoy insertando el campo ID, porque el campo ID cliente es un campo autoincremental que se va a incrementar en uno automáticamente, uno más que el cliente anterior que hay en la tabla. Entonces ahí, luego de indicar los nombres de los campos entre paréntesis, indico los nombres de los valores, o sea, los valores, y se coloca values, y ahora entre paréntesis
cada uno de los valores de esos campos en el mismo orden que fueron indicados los nombres de los campos, y los valores de dónde los recibimos, pues los recibimos del formulario a través del campo post de la variable postNombre. Postnombre, recordar que es el valor que haya escrito en el campo nombre del formulario anterior. Y luego pues el campo de dirección pues lo voy a traer de post $_post y entre corchetes y comillas dirección, que es el nombre del campo dirección que había en el formulario anterior. Y estáis viendo que además todos los valores los coloco entre comillas simples porque estoy dentro de comillas dobles. O sea, al iniciar la sentencia SQL del insert, toda la sentencia SQL va entre comillas dobles. Entonces luego los nombres de los campos, o sea, los valores de los campos, como son cadenas de caracteres, los tengo que colocar entre comillas simples para que no cierren las comillas dobles que yo abrí al iniciar la sentencia SQL. Entonces ya tenemos indicado el nombre, la dirección, el CIF, y ahora hay que colocar aquí el comentarios en post comentarios. Pero fijaros un detalle aquí, en el text area no le había colocado el name. Entonces todos los campos de formulario tienen que tener su name, como había dicho antes, y el name no tiene por qué ser igual, decía, a el nombre del campo de esa tabla. Yo puedo ponerle comment perfectamente siempre y cuando os acordéis que a ese campo text area o el campo que sea le habéis llamado de tal nombre y no de tal otro. Entonces yo tengo aquí comment, y ahora después de haber escrito todos los valúes entrecomillados porque eran campos de caracteres, yo cierro los paréntesis de valúes. Ahora podemos ver aquí esas sentencias de conexión que yo tengo que repetir en la función de insertar. Entonces yo ahora conecto con la base de datos y selecciono la base de datos. Esas sentencias de conexión son exactamente iguales, pero ahora en vez de hacer una selección quiero hacer una inserción, y la inserción pues es lo mismo también, acceder a la función MySQL query indicándole, y esto se hace con la misma función MySQL query, pero en vez de select asterisco from cliente le tendremos que indicar aquí la sentencia SQL para realizar esa inserción en el cliente. ¿De acuerdo? Entonces ahora podemos colocar aquí también la función MySQL query, y dentro de MySQL query, entre paréntesis, como parámetro, le vamos a enviar la sentencia SQL que habíamos generado anteriormente. Muy bien, y además de la sentencia SQL, el $conexión, que es el índice de la conexión que hemos abierto con la base de datos. Bien, perfecto, entonces aquí lo tenemos, el MySQL query, enviándole la sentencia SQL, que es un insert en este caso, y luego la conexión con la base de datos, y pues muy bien, ya lo tengo. Ahora mismo esa sentencia SQL se ejecutaría, pero yo generalmente lo que voy a hacer en MySQL query, en las sentencias de inserción al menos, es poner todo ese MySQL dentro de un if, y el MySQL devuelve un sí o un no, depende de si esa inserción se realizó con éxito o no. O sea, en el caso positivo de ese if, yo podría escribir aquí, la sentencia fue correcta, porque estoy en el caso positivo del MySQL query. O sea, MySQL query me devolvió un sí, quiere decir que se pudo insertar. Y en el caso negativo, o sea, en el caso else, pues muestro un mensaje de que no se insertó nada, porque si MySQL query me devolvió algo que se evalúa de manera negativa, es que no se realizó nada, ninguna sentencia SQL con éxito, entonces se muestra. Y ahora estáis viendo cómo aquí al acceder a insertar me da un parse error en la línea 33. Vamos a ver qué pasa en esa línea, y es por un error en la línea anterior, un punto y coma en la línea anterior, y ahí lo colocamos, lo guardamos, y vamos a ver, actualizando ahora ya se muestra ese formulario, tenemos los campos todos, el nombre, dirección, CIF y comentarios. Entonces vamos a probar a ver si colocando aquí cualquier información así de prueba y luego darle al botón enviar, si esos datos se envían y se reciben perfectamente en lo que es la tabla. Entonces aquí colocamos aquí comentario, ese hola qué tal, lo voy a copiar y lo voy a pegar un montón de veces. A ver, lo copio esto entero y lo pego aquí para hacer unos comentarios mayores. Y dice que inserción correcta, eso quiere decir que todo ha ido bien.
Y bueno, en este vídeo no tenemos tiempo para más, pero citamos para el próximo vídeo donde podremos publicar errores típicos en las sentencias SQL y además os mostraremos referencias para aprender SQL. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.